Ya estamos saliendo. Amigos de Lee por Gusto, la Feria Ricardo Palma acaba de iniciar y entre sus invitados tiene a escritores de otros países. Está con nosotros Valentín Trujillo, es un escritor uruguayo, a quien tenemos el gusto de conocer, y también gracias a esta selección de autores que es del Bogotá 39, en los cuales estás incluido, Valentín, y tenemos aquí el gusto también de conocerte. Un poco para presentarles a Valentín. Bueno, él nació en la ciudad de Maldonado, en Uruguay, estudió cine y periodismo, ha sido columnista del diario El Observador, profesor de secundaria también de idioma español y de literatura. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Juan José Morosoli, por su libro de cuentos Jaula de Costillas, y ha publicado también Entre Jíbaros, y un libro de investigación que he visto ha tenido muchísima repercusión en Uruguay, Real de Azúa, ¿no? Una biografía intelectual, ¿no? Exactamente. Sí, y en 2016 obtuvo el premio Onetti en la categoría narrativa por su novela Cómanse la ropa. Bienvenido, Valentín, un gusto conocerte. Muchas gracias, Jaime, por tu invitación, gracias por estar aquí y bueno, gracias por este diálogo. Como decía, una de las grandes oportunidades que nos da esta selección de nuevos autores es poder leer otras literaturas de la región, porque sucede siempre que entre autores de Latinoamérica no se suele leer unos a otros, y conocer un poco a través de esta elección permite precisamente conocernos entre autores. Sí, esto lo conversábamos en Ayacucho, donde fuimos invitados a la primera Feria Internacional, y sí, si la integración vale de algo, antes que ser económica o antes de siquiera de ser política, debería ser cultural. Y muchas veces nosotros desde el Uruguay tenemos la cabeza con un formato que mira a Europa y que mira a Estados Unidos, y muchas veces nos olvidamos de las maravillas que hay aquí cerca, ¿no? Bueno, o cerca entre comillas, porque América del Sur, América Latina es muy grande, pero más allá de las distancias, este tipo de ocasiones es una gran excusa para viajar, para conocer, para aprender, sobre todo, ¿no? Venir a Perú para mí es la oportunidad de, bueno, por supuesto, de ver un país que es fascinante en muchos sentidos, a nivel humano, a nivel gastronómico, a nivel histórico, a nivel sociológico, es de una complejidad muy atractiva, pero a la vez es la oportunidad de conocer otros autores, gente de mi generación, por edad, o de otras. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con Katia Dawi, y después, un ratito después, lo vi a Alonso Cueto, ¿no? O sea, es específicamente Perú, o específicamente Ricardo Palma, en este caso es la feria que me trae a Lima. Es la chance de todo esto, de estos contactos, de leer, de conocer nuevos autores, de interiorizarme en la vida, en el ambiente de la literatura peruana, sus desafíos, sus problemas, sus grandes virtudes también. Y dentro de conocer a otros autores, hablemos de Latinoamérica para centrarlo un poco. Siempre hay afinidades a nivel literario, ¿no? Sí, obviamente. sí. ¿Tú entre tus contemporáneos a quién te sientes más cercano? Bueno, dentro de esta nueva promoción de Bogotá 39, donde somos casi 40 autores, es difícil conocerlos a todos, y es difícil, justamente por esto que decíamos antes, porque es complicado el tránsito entre los países, y es difícil la edición y conseguir material, ¿no?, que llegue, por ejemplo, al Uruguay, o que sea conseguible por parte nuestra, es complicado. De todos modos, hay algunos de ellos que tienen una notoriedad previa a la lista del Bogotá 39, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay gente que está muy vinculada a la crónica narrativa, que a mí me atrae mucho, ¿no? Felipe Restrepo, el cubano Carlos Álvarez, y bueno, y otros, ¿no? Está aquí en Perú, uno de los seleccionados es Juan Manuel Robles, que tiene toda una trayectoria de periodismo narrativo, y eso me atrae un montón. Pero creo que el concepto de generación tiene creo que esta generación en particular tiene un grado de heterogeneidad mucho mayor al que quizá podían tener los autores, pongámosle los autores del famoso boom de las décadas
del 60 y 70, ¿no? Creo que hay una fragmentación mucho mayor y hay caminos propios, personales. Lo decíamos en el conversatorio de anoche, cada uno como que puede hacerse su propio camino, ¿no? Su propia hoja de ruta, y hay veces que se está conectado a gente de su generación y hay veces que no. En mi caso concreto yo tengo influencias tan heterogéneas como Yasunari Kawabata, ¿no? El japonés, o Cormac McCarthy, el americano, o en la literatura uruguaya tipos como Felisberto Hernández o como Morosoli, ¿no? Entonces me parece que el diálogo intergeneracional implica antes que nada el conocimiento, y hay buena parte de esta gente a la que todavía no leí, pero que lo haré. Y bueno, y dentro de la literatura uruguaya, con Damián González Bertolino, con el que tenemos una historia personal casi que familiar a esta altura, de enorme confianza. Bueno, a pesar de que escribimos distinto, tenemos muchas veces, digamos, inclinaciones estéticas similares. Sí. Valentín, para hablar ya sobre tu vida y obra, a veces siempre hay una relación, un correlato entre la biografía del autor y su obra. Sí. Tú estudiaste cine. Sí. Bueno, y has hecho periodismo. También. ¿Cómo empieza tu cercanía con la literatura? Tú has contado, bueno, que tus padres tenían una gran biblioteca, que de hecho tuvieron incluso una librería. Sí. ¿No? Estabas crecido entre libros, digamos. Sí, y mi padre es artista plástico, es pintor, por lo tanto, digamos que desde niño, desde el nacimiento, estoy condicionado por la cultura. Rodeó mi casa desde muy chiquito. Y bueno, el hecho de estar viendo pintura, el hecho de estar viendo cine y empezando a leer con lecturas bastante precoces, ¿no? Bueno, eso fue un limo, fue un caldo de cultivo. ¿Tú querías ser cineasta o escritor? ¿Qué fue primero? Yo empecé a escribir primero poesía, estando en el liceo, luego escribí algunas narraciones y luego tuve la fiebre juvenil de querer hacer cine y ser director, y digamos que era como la obra total, ¿no? Porque era la combinación entre un argumento, escribir yo, y después dirigir y editar. Y me fui desde Maldonado a Montevideo a estudiar cine, y por diversos motivos me defraudó un poco. Sí, ¿por qué? Sí, porque no conseguí, no era la escuela que yo pretendía, y a decir verdad me complicó un poco también el trabajo en equipo. Hacer una película, filmar desde un cortometraje hasta un largo, implica que la responsabilidad se diluye y que hay 20 o 30 personas que tienen que estar todas de acuerdo y demás. Y eso como que de alguna manera me frustró, y encontré que en la literatura, donde uno es una especie de pequeño dictador, las cosas se resolvían más rápido y como yo quería. Entonces me volqué directamente a la literatura. Volví, había ido a estudiar a Montevideo, regresé a Maldonado y me reenganché en el centro de profesores donde estudiaba para estudiar literatura, y a partir de ahí se formó un grupo muy interesante con un montón de alumnos que sacamos una revista independiente que primero se llamó MAT, que es una sigla, ¿no? Era una broma interna, el movimiento del agujero de la torta frita, que es una masa que se come en Uruguay, y luego sacamos una revista que se llamó Iscariote, donde, bueno, hicimos las primeras armas a nivel de ensayo y crónica. Y bueno, digamos que después sí, volví nuevamente a Montevideo y empecé a escribir en El Observador. Pero el cine y el periodismo, digamos que son dos artes en paralelo a la literatura que pueden nutrirla de distinta manera, desde cómo ver, cómo narrar, cómo cortar, dónde cortar. El periodismo para mí fue un impulso diario impresionante, porque me permitió, era como un músculo, ¿no? Era contar una historia y al otro día contar otra y al otro día contar otra, y bueno, con editores que me marcaban, esto sí, esto no, va por aquí, muy instrumental, ¿no? Muy práctico. Sobre tu obra, en una entrevista tú decías, bueno, mi literatura transita por el realismo no exento de libertades de estilo, en el que predomina una naturaleza que condiciona la vida y el destino de los personajes. Sí. En una narrativa, bueno, como la uruguaya, de una tradición también
muy fuerte. Hablamos de Quiroga, Onetti, Felisberto Hernández. Digamos, ¿por dónde te fuiste decantando en cuanto al estilo? ¿Cómo lo fuiste encontrando? Siempre me atrajo bastante el realismo europeo, el realismo clásico, el realismo que podemos encontrar en los rusos, en el siglo XIX, en la escuela francesa, ¿no? Balzac, Flaubert, el propio Émile Zola, y luego, bueno, el realismo norteamericano del siglo XX sobre todo, ¿no? Y en esos grandes trazos, sí, por supuesto que hay autores uruguayos importantes, pero digamos que mi formación y mis influencias son mixtas o mestizas, porque siempre estuve muy atento a la literatura universal, sin descuidar también la literatura local, ¿no? O localista. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí estaba respondiendo a una pregunta concretamente sobre mi novela, que la tengo aquí, y es una novela histórica que se llama Cómanse la ropa. Ganó el premio Netti de la Intendencia de Montevideo el año pasado, y esta es una novela ambientada en el Perú durante las guerras de independencia, que por lo que me contaron no es un periodo demasiado frecuentado por la ficción aquí. No, efectivamente. Así que bueno, soy una especie de bicho extraño que desde Uruguay investigó durante casi 3 años sobre la historia peruana y la historia boliviana también. Y ahí completamente es un realismo que también tiene elementos fantásticos, porque bueno, el protagonista cambia de tiempo y espacio, su mente se le va y lo termina traicionando, pero sí, es una novela donde el paisaje influye de forma determinante. El protagonista tiene que atravesar los Andes y naufraga en el océano y se enfrenta con paisajes extremos, ¿no? Con situaciones donde la naturaleza lleva hasta las últimas consecuencias y bueno, y los humanos como pequeños muñequitos que se mueven al compás de las tempestades. Así que hay algún antecedente. Hay un escritor uruguayo llamado Tomás de Matos que se preocupó mucho por narrar fragmentos de la historia del Uruguay. Pero en este estilo considero que no hay demasiados escritores en el Uruguay que estén experimentando con esta forma de narrar con unas... es como un extremo de lo sensitivo, ¿no? Es llevar lo visual, lo auditivo, lo táctil, ¿no? Lo sonoro bueno, hasta las últimas consecuencias, hasta que casi se quiebra. Y también mencionabas tú en cuanto a narrativa, la inclusión de lo político, ¿no? También ese interés en poder incluirlo en la narrativa. Y bueno, también mencionaba yo en la presentación el impacto, porque vi muchísimas entrevistas y muchas reseñas de esta biografía de Carlos Real de Azúa, sí. Un pensador. Quizá el pensador más importante del siglo XX en el Uruguay. Sí, muy controvertido. Siempre estuvo, a lo largo de su vida, siempre estuvo como en la vereda de enfrente de lo políticamente correcto. Se hizo católico en un país donde el catolicismo es residual o se lleva de una manera casi que muy, muy discreta. Es un país que tiene una gran tradición laica y atea. Es el país de América del Sur o de Latinoamérica donde menos porcentaje de gente se dice católica, apostólica, romana, donde hay poca gente que va a misa y donde la presencia de la iglesia a lo largo de la historia no ha sido fundamental, como sí en otros países, ¿no? Como eventualmente puede ser el Perú. Por eso a mí me generó tal sorpresa y tanta atracción. En Ayacucho haya 33 iglesias, una más linda que la otra, porque quizás nosotros nos atrae de lo que adolecemos, ¿no? Mientras que hablaba con escritores peruanos que me decían, no, me encantaría que el Perú fuera como Uruguay. Exactamente. Pero bueno, sí, este es un personaje que a nivel político tuvo sus decisiones polémicas durante la Guerra Civil Española, cuando la inmensa mayoría de la intelectualidad en el mundo estaba a favor de la República. Él era pro-franquista
y consideraba que bueno, que había que detener ese peligro rojo. Y luego fue muy crítico del vallismo, ¿no? Que es una de las grandes ideologías político-partidarias que tuvo el Uruguay, el Partido Colorado. José Valle Ordóñez, el creador o uno de los grandes padres del Estado moderno en el Uruguay. Él fue muy crítico con ese sistema político y con sus principales preceptos, ¿no? Y decía que en parte era, o sea, el propio vallismo, que en determinado momento fue muy importante para el desarrollo del país, tenía en sí mismo las semillas de la crisis que luego se vino. Así que sí, la biografía de Real de Azúa es mi primer ensayo grande. Yo además antes había escrito un libro con mi esposa sobre fútbol, y se llama Nacional 88, Historia íntima de una hazaña. Es sobre el Club Nacional de Fútbol, el glorioso Nacional. Y claro, esta biografía viene a llenar un vacío de alguna forma, porque todavía no había ninguna biografía de Real de Azúa. Hay un hueco en las biografías de los intelectuales del Uruguay, todavía hay mucho por escribir. Por ejemplo, nombres muy grandes como a nivel continental, ¿no? Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal. Mencionabas a José Enrique Rodó, ¿no? Bueno, el propio José Enrique Rodó, el autor del Ariel, ese libro tan influyente en el 1900, todavía no tiene una biografía completa, ¿no? Exhaustiva. Sí hay algunos trabajos, como uno que escribió Mario Benedetti en los 60, pero sí, creo que si este libro logra, bueno, contagiar de alguna manera, ¿no?, a otros investigadores para que inicien sus trabajos, bueno, yo quedaría contento. Ha tenido una buena repercusión. Sí, yo pensé que era un libro que iba a ser muy de nicho, ¿no?, muy para académicos, para el ambiente universitario, pero bueno, estoy muy gratamente sorprendido de que el libro tuvo un alcance un poco más masivo. ¿Y literariamente qué temas te interesan? ¿Cuáles son los puntos de partida para escribir? Bueno, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la identidad, ¿no? La identidad y cómo se maneja la identidad en este siglo XXI que nos toca vivir, en este mundo globalizado, donde alguien tuitea una foto desde Siberia y otro le pone me gusta en Lima o en Montevideo o en París. Y dónde quedan los valores nacionales que incluso están muy en disputa, ¿no? A nivel político hay una onda como antinacionalista, somos ciudadanos del universo, deberíamos ser todos iguales, y creo que en el fondo no es así. Lo que hay que reivindicar justamente son los propios valores de cada lugar, por supuesto, sin el grado de fanatismo que le ponen algunos, pero por poner el caso, desde que estoy aquí en Perú, lo único que hago es probar distintos platos de la orgullosa comida peruana que de alguna manera invadió el mundo. Y me parece formidable eso. Me parece que es un acto, es un aporte, ¿no? O sea, Perú le está legando al mundo sus platos y sus fusiones, porque aparte la identidad peruana inevitablemente es mestiza, tiene elementos de distintos lugares. Entonces, esos temas en la literatura me interesan mucho. El Uruguay es un país falsamente homogéneo, donde basta rascar un poquito abajo de la piedra para encontrar un montón de diferencias y un montón de una serie de particularidades, ¿no?, que nos hacen también bastante especiales. Y bueno, estoy escribiendo una novela con un uru japonés, ¿sí? En Uruguay existe una pequeña comunidad japonesa que se dedicaba hasta hace muy poco al cultivo de flores. Eran floricultores en las afueras de Montevideo, por ejemplo. Tenían sus huertas y demás. Y bueno, es varias generaciones en esa familia cómo se van transformando finalmente en uruguayos, y si eso es bueno o capaz que en el fondo es malo. ¿Y qué significa? Así que ese es uno de los grandes temas. Y después, más allá del tema, tengo una historia con una banda de rock en los 60 donde están mezclados los tupamaros, ¿no? Quieren secuestrar a uno de los músicos y tiene un tono un poco más de comedia en una década que fue bastante complicada, ¿no? Entonces, más allá del tema, me interesa mucho, te recalco, ¿no?, esa intención de mostrar lo físico, lo sensorial, ¿no?, y que muchas veces
la narración va apoyada en detalles. Eso lo aprendí, por ejemplo, del nuevo periodismo, ¿no? De Tom Wolfe y de Gay Talese, que se centran de pronto, ¿no? en un pequeño objeto que de pronto es la primera chispa para contar algo. ¿Y escribir es una forma de placer? ¿Así lo ves? Sí, que tiene su costado. Es una forma, bueno, muchas veces el placer tiene un costado doloroso, ¿no? Es complejo escribir, es una sensación de trabajo, de cansancio, de esfuerzo, con su recompensa, ¿no? Luego de una sesión de 7-8 horas escribiendo fuerte, bueno, obviamente duelen los ojos, duelen los hombros, duelen los dedos, pero uno, digamos, se pega un baño y se abre una cerveza y bueno, y la sensación es muy, muy agradable, sí. Valentín, quisiera que termináramos con una sección de la página que es la de los 5 libros. Siempre a todos los autores les pedimos que hablen de 5 libros favoritos. Te pediría que escojas 5 libros significativos para ti y brevemente los comentes. Sí. Bueno, nombraría el libro de cuentos Nadie encendía las lámparas de Felisberto Hernández, que es una maravilla de pequeños cuentos, ¿no? Como El balcón, El acomodador, El cocodrilo, ¿no? El cocodrilo es la historia de un hombre que vende medias por los pueblos, es un viajante de comercio y bueno, y tienen problemas para vender, son medias de mujer sobre todo, ¿no? Medias de nylon para mujer, y las va ofreciendo y no consigue su resultado, ¿no? Y se da cuenta de que si llora, la gente le compra las medias. Es una... quizás sea una reflexión sobre el consumismo, o sobre... Más allá de esas situaciones de un realismo muy extraño que tiene Felisberto, ¿no? Un realismo que va como hasta el extremo de transformarse en una situación absolutamente rara y a la vez jocosa. El tipo llora y la gente entonces empieza a comprarle las medias y bueno, él logra su objetivo y de ahí sale El cocodrilo, ¿no? O Muebles el Canario, que es un hombre que va en un tranvía por Montevideo, de pronto se sube una persona, le remanga la camisa y le dice sí, permiso, y le inyecta con una jeringa un líquido y de pronto la persona inyectada empieza a escuchar algo como que se sintoniza y le dice, sí, buenas tardes. Muebles el Canario, es una propaganda, ¿no? Entonces, tienen una vigencia esos cuentos que son formidables. Nombraría País de Nieve, de Kawabata. Es una novela bellísima, sutil, de una pareja que se va a unas termas, ¿no? A un lugar donde hay agua caliente en Japón. Y bueno, y ahí hay un triángulo muy extraño con esa serie de narraciones en capas y la verdad que va apareciendo a medida que cuando uno cree que pasaba una cosa, en realidad la verdad, si es que existe, iba por otro lado. Nombraría Meridiano de Sangre, que es una novela que me influyó mucho para Cómanse la ropa. Es la historia de un muchachito en el oeste de Estados Unidos, en el mediados del siglo XIX, que se integra casi sin querer a una banda de asesinos de tribus nativas, ¿no? Que eran los scalpers, ¿no? Cortaban cueros cabelludos y después los contaban y cobraban por eso para limpiar, entre comillas, el territorio. Es una novela de una épica trágica que me atrae muchísimo. Luego podría nombrar, ya que estamos en Perú, creo que hay que ser hay que quedar bien con los anfitriones que nos han recibido también, ¿no? Nombraría Conversación en la Catedral. Es una novela con la que uno caminando por aquí por Miraflores o por la avenida Tacna, ¿no? Y sintiendo este resplandor tan limeño del cielo siempre lavado y nublado, pega de una manera, ¿no? Y tiene esa frase tan formidable que tantos peruanos siguen repitiendo, ¿no? Y si la siguen preguntando, ¿cuándo se jodió el Perú? Creo que el mérito de Vargas en ese caso es poder mantener en el tiempo una historia que parece que estuviera muy focalizada cuando fue escrita, ¿no? En la década del 60, y creo que 50 años después la propia gente de generaciones mucho más jóvenes sigue creyendo que esa novela marcó un rumbo. Vamos, 3, 4, falta una.
Bueno, creo que es para un... Yo soy uruguayo, pero también me considero rioplatense, y parte de la esencia de lo rioplatense es ser foráneo al mismo tiempo, ¿no? Hay una broma que dice: los uruguayos descendemos de los barcos. No descendemos de algún pueblo anterior, venimos de otro lado y siempre nuestras lecturas están condicionadas por otro lado. Creo que Jorge Luis Borges fue como el gran escritor argentinísimo y al mismo tiempo universal, ¿no? Interesado en las sagas de Islandia, los poemas vikingos, las historias de China. Entonces, Historia Universal de la Infamia sería el quinto libro, ¿no? Con esas narraciones ambientadas en distintas épocas y en distintas realidades, y hechas por un tipo desde una huerta en Buenos Aires, ¿no? Creo que Una viuda en el mar de China con una flota de barcos, o Billy the Kid en Estados Unidos, o bueno, o Un gaucho en la mitad de la pampa, esas maravillas de narraciones surgidas de la creatividad de Borges siempre funcionan. Uno vuelve a ese libro y sigue sintiendo la misma felicidad de leerlo. Muchísimas gracias, Valentín. Bueno, a quienes han seguido la entrevista en vivo, queríamos hacerles una mención, ¿no? Hoy sábado 25 de noviembre a las 6 de la tarde va a estar Valentín Trujillo en la Feria Ricardo Palma, hablando del proceso creativo. Va a tener un diálogo con el periodista y amigo Carlos Sotomayor en el auditorio Antonio Cisneros, así que es una oportunidad también, como decía al inicio, de poder conocer a otros autores que geográficamente muy cercanos, pero que no, lastimosamente no podemos leerlos. Claro, y literariamente también, porque, bueno, yo de verdad creo que, más allá de lo promocional, creo que a los lectores peruanos puede llegar a interesarles lo que un uruguayo investigó sobre su propia historia. Sí, como esa novela Quítense la ropa de la que hablabas. Exactamente. Muchas gracias, Valentín, un gusto conversar contigo. Gracias a ti.